98% de los casos no dependen de lo que creas que va a pasar. Si tú crees que va a pasar algo, puedes comprar un instrumento derivado para protegerte. O si te da, sobre todo si te da miedo que pase algo, si dices, mi proyecto funciona aquí, pero si se mueve el tipo de cambio más caro, ahí es donde un derivado te puede ayudar. Pero las expectativas de la gente no influyen en nada en el precio. Lo que influye es en el tipo de cambio. La gente se asusta y compra dólares, o la gente se siente cómoda y los vende, pero el forward no cambia con las expectativas, ¿no? Miren, creo que antes de pasar a algunos casos prácticos, algo que me gustaría que Daniela platicara es, al final del día, hay muchas de las cosas que hacemos en el día a día en la chamba y que tienen que ver con los derivados, y es la parte de documentación y la parte de qué se necesita para que un cliente pueda operar y qué hacen en realidad que la necesidad de hacer estas operaciones, pues tiene que haber contratos, y tiene que haber contratos muy claros, y no es fácil negociar con cada cliente, no podemos hacer un contrato hecho a la medida para ponernos de acuerdo en qué es el derivado. Entonces, hay muchas cosas que están estandarizadas, pero muchas se tienen que hacer en contratos. Hay costos que a veces en teoría dices, pues está en 19, 17, el tipo de cambio está bien, sí, pero si quieres comprar 500 millones, pues no vale 19, 17, y si lo quieres comprar dentro de un año y no hoy, tampoco vale 19, 17, entonces hay muchas cosas que hacen que el tema operativo de estas cosas sea mucho más complejo. Entonces, ¿por qué no nos platicas en 2 minutos, Dani? Claro, digo, ya platicaste una muy importante parte, pero bueno, ¿cómo están? Yo soy Daniela, yo estudié aquí en la Ibero, me gradué el año pasado de finanzas y ya llevo casi 2 años trabajando aquí en Morgan Stanley, en la división de derivados específicamente. Entonces, lo que yo he aprendido en estos casi 2 años que he estado aquí es que, pues muchas veces no solo es la teoría que te enseñan y que el forward es el diferencial de tasas, o sea, como que muchas veces no se trata solo de entender el producto, sino también como de adaptarlo. Al final del día nuestra chamba no es solo pensarlo, sino también ver cómo lo adaptamos a las distintas necesidades de los clientes. Entonces, pues en derivados específicamente se vuelven 10,000 millones de ramas que afectan una transacción y un producto específico. Puede ser, como decía Patrick, cosas de contrato. Hay empresas muy chiquitas que no pueden tener las mismas líneas de crédito que un América Móvil o que un Bimbo, que son empresas gigantes que operan con todos los bancos y que pueden tronar los dedos y pedir un precio y ya está. Entonces, hay muchas consideraciones a tomar, hay muchos costos asociados de los que yo, no tenía ni idea, y son cosas que pues no te enseñan en la escuela y que vas aprendiendo en el día a día. Hay costos de trading, hay costos de cargos de crédito por riesgo de default de las contrapartes, hay costos de fondeo del banco. O sea, por ejemplo, nuestro costo de fondeo como Morgan Stanley, pues nosotros, como bien dijo Patrick, nosotros no tenemos depósitos, entonces nuestro costo de fondeo es mucho más elevado al de otros bancos que sí tienen captaciones. Entonces, es muy interesante. O sea, yo he encontrado mi experiencia en un banco de inversión bastante enriquecedora y como, pues literalmente cada día estás aprendiendo algo más. Entonces, pues digo, esto ya igual lo mencionó al principio Patrick, pero si les interesa esta parte, de trabajar en un banco, sí acérquense con gente que trabaja ahí, sí empiecen a investigar de todo lo que podrían llegar a hacer, porque la verdad es que es un mundo, es un mundo. Entonces, pues no sé qué más decirles respecto a esto, pero mi recomendación es que sí se acerquen con gente que trabaja en esto y que sí se pongan a investigar, que hagan su chamba a la hora de ir a entrevistas. Y pues hay mucho y se van a dar de topes en cuanto salgan de la carrera y empiecen a chambear, pero está divertido. Y mira, yo creo que algo interesante es, en nuestra área hay muy pocos, hay de todo, pero hay muchísimos ingenieros, hay ingenieros químicos, hay actuarios, hay matemáticos, al final del día la idea aquí es, en nuestra chamba, es gente que sea inteligente y que tenga ganas de aprender, porque no es un tema de tener el conocimiento del derivado, del swap, hay muchísima creatividad en lo que hacemos, para resolver estas cosas que decía Dani, pues hay que entender la parte de fondeo, hay que entender la parte por un lado de los productos y de qué alternativas hay, y por otro lado de qué es lo que quiere un cliente, porque como podrán imaginarse, no es lo mismo venderle una cobertura al director de finanzas de América Móvil, que lleva 20 años ahí, que trabajó en Hacienda, trabajó en Pemex, trabajó en un banco,
ha pedido dinero prestado en todas las monedas, levantado capital. Cuando vas con ese cliente a venderle una idea, es diferente la preparación que cuando vas con, te voy a decir, ahorita hay un management completamente nuevo en la mayoría de las empresas de gobierno. Cuando vas con CFE, el equipo de finanzas de CFE es nuevo. Y es gente muy capaz, pero que nunca ha hecho un forward. Y entonces tienen una empresa que tiene $4,000 millones de deuda y no han hecho un forward. Y pues la explicación que le tienes que dar a uno o la explicación que le tienes que dar a otro, pues es muy distinta. Y necesitan lo mismo, necesitan pues, asesoría y coberturas. Entonces, al final del día, el cómo entender qué necesita la compañía, ¿ya se aburrieron muchísimo o qué? Entonces, básicamente lo que se necesita mucho en estas chambas es creatividad, es entender qué quiere un cliente, es cómo traducir lo que necesita en un producto financiero, y al final del día pues hay, como dice Daniela, muchísimas restricciones, pero eso arma muchísimas oportunidades, porque si todo el mundo, si fuera un tema de precio nada más, si fuera un tema de quién le da el forward más barato a Cemex, pues se vuelve un poquito, creo que la parte de trading se vuelve así un poquito de el que pueda dar el precio más barato en ese instante se lo va a llevar. En la parte de coberturas y en la parte de deudas, quien diseñe el instrumento que más sentido haga, es el que lo va a ganar. Y no necesariamente es, eso también lo ha aprendido con el tiempo, no es necesariamente el más complejo, o muchas veces no es la mejor solución. Muchas veces lo que vas a poder hacer es lo que el cliente entiende, o lo que el cliente quiere hacer, porque muchas veces el cliente quiere hacer algo que no es lo mejor para él. Pero pues al final del día hay que explicarle sus riesgos, a veces hay motivaciones de la idea que es la mejor la propuso el junior y el jefe quiere hacer otra cosa, en fin, hay un millón de cosas que suceden detrás de la teoría de una cobertura o detrás de la teoría de los números que se vuelven interesantes y que cuando tú tienes la capacidad de entender esas cosas, de armar un producto y de venderlo, pues tienes la capacidad de, uno, generarle muchos ahorros, generarle unas inversiones interesantes y generar mucho dinero para el banco. Y al final del día, pues lo que estás haciendo es poner a trabajar tu cabeza con las herramientas que tienes para eso, para darle soluciones a la gente, ¿no? Y además, mucho de lo que hacemos es sí comprar una opción de tipo de cambio, pero otras de las cosas que hacemos es ayudar al gobierno mexicano a emitir el primer bono que emitió esta nueva administración, lo emitimos nosotros con ellos, los asesoramos a si hacer algo de corto plazo, de mediano, etcétera. Hemos ayudado a empresas enormes a hacer compras millonarias con soluciones que no necesariamente existían, ¿no? Ahorita acabamos de ver un cliente que somos el quinto banco que le lleva una idea y nos dijo al principio, no nos queremos ni ver porque no podemos hacer la cobertura, no podemos hacer coberturas porque no podemos poner llamadas de margen, no podemos poner dinero en garantía, nuestra caja no nos lo permite. Y pues al entender eso les dimos una solución en donde no se necesita una llamada de margen, donde es una opción. Lo que pensamos es, oye, si el cliente puede cancelar en cualquier momento esto sin costo, pues nunca nos va a deber dinero. Va a ser un poco más caro, sí. Entonces armamos un set de opciones, se lo llevamos y el cliente dijo, lo quiero hacer mañana. O sea, esto no sabía que existía, no sabe. Y un poco el chiste yo creo que de estas chambas es el usar la creatividad para dar algunas soluciones, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que lo comento así porque me parece que gente como ustedes, o sea, ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, al final lo que están sacando aquí es un proceso de pensamiento y un framework de las cosas. Y eso aplica, cuando vamos para nuestra chamba, muchísimo. O sea, yo no quiero que alguien sepa ni dónde está la TIE, ni cuál es el swap, quiero a alguien que sepa pensar, sepa resolver cosas, porque en la chamba va a empezar a aprender y va a ver qué puede hacer. Y la gente que tiene, lo que hemos visto es la gente que estudió las ingenierías complicadas, la gente que aunque la materia no tiene nada que ver, que tiene una estructura de pensamiento, es la gente que va a decir, ¿cómo se llama?, que va a buscar soluciones. También la gente echada para adelante, la gente que viene a estas clases y hace preguntas y se interesa, y es la gente que, pues al final del día va a encontrar las soluciones que nosotros estamos buscando. Entonces, muchas veces hemos entrevistado gente que traen un currículum financiero, ya han trabajado en 3 bancos de interns y no nos convencen porque les falta algo, y a veces tenemos gente que no ha hecho nada de finanzas, Exhibit One, y están trabajando con nosotros, porque al final del día tienen una manera de resolver las cosas y una manera de pensar que nos hace
pensar que va a poder agregar mucho valor y va a poder usar su manera de pensar en lo que hacemos, ¿no? Entonces, no sé si tienen algunas preguntas o si quieren que hagamos 2 o 3 ejemplos de empresas mexicanas que están haciendo. Yo nada más te quería preguntar, Patrick, de las 3 áreas las 3 grandes áreas del banco, ¿no? ¿Dirías tú que la de Global Capital Markets es el área más creativa? ¿Es donde se genera más el pensamiento, más ideas, más? Es una buena pregunta. Yo te diría, es el área más creativa pegada a los mercados financieros. O sea, creo que el área de investment banking, al final del día, hay un tema mucho más amplio, hay un tema de fusiones de adquisiciones, y hay un tema de entender cuál es la manera estratégica como puede crecer América Móvil. Es como que más estratégico y tal vez ahí puede ser más creativo. La de Capital Markets es la más creativa de los mercados financieros, porque al final del día, sí, todo lo que hacemos está conectado con pues, te presto dinero o te invierto dinero o una tasa de interés, o sea, tiene que ser algo numérico y de mercados. Entonces, sí, en el área de capital markets sí necesitas pensar mucho y planear, pero no, me cuesta trabajo decir si es la más, la más creativa, ¿no? ¿Hay mucho movimiento dentro de estas diferentes áreas o tú eres un caso diferente o cómo estás? Si entras en un área y luego te quieres mover a la otra o comunicación dentro de los bancos. Yo he oído de la muralla china, esta que existe en ciertas áreas. ¿Cómo está el movimiento dentro de un banco? Sí. Es una buena pregunta. Al final del día sí hay bastante movimiento porque la gente pues pasa esto que digo, la gente va viendo que hay otras alternativas y va buscando otras oportunidades. La idea es que el banco fomenta, Morgan Stanley cuando menos fomenta muchísimo, tenemos un área que se llama Mobility. Por ejemplo, siempre que vamos a contratar a alguien, por política del banco, se pone primero un anuncio interno. Es decir, voy a ver, Patrick Aceró en derivados en México está buscando a alguien. Contratamos a alguien hace pues, como 3 años, normalmente lo ponemos, entonces es un trámite y vamos a buscar a los candidatos que nos gustan en la calle y ahí está el trámite. Pues un día me hablaron de recursos humanos y me dijeron, oye, alguien en Hong Kong quiere el puesto que dije, ¿de qué estás hablando? Y era un mexicano que se había ido primero a India a hacer un internship y luego estaba operando derivados con hedge funds en Hong Kong y dijo, ya me quiero regresar a México y resultó ser una gran contratación porque era alguien que ya estaba en el banco, él estaba del otro lado de la muralla, esa muralla china es la que separa lo que es información pública de información privada. Y él trabajaba cubriendo hedge funds con pura información pública. No tenía idea de nada estratégico, era lo que había de información pública es lo que puede utilizar para asesorar a sus clientes. Y de nuestro lado es información privada. Nosotros sabemos si América Móvil va a comprar un competidor y para eso necesita 10,000 millones de dólares, nosotros sabemos. Nos buscan, nos dicen y por eso con esa información privilegiada que tenemos, entonces, básicamente el tema de información pública y privada pues, hace una diferencia importante. No me quiero desviar tu pregunta, o sea, ¿qué tanta movilidad hay? Yo creo que hay bastante. El banco fomenta al final del día, la gente pues, va aprendiendo cosas en diferentes áreas y las puede utilizar en otras. No es fácil la movilidad porque una vez que eres experto en una cosa, pues moverte a hacer otra implica pues, un riesgo, un reto. En Morgan Stanley se fomenta muchísimo el que haya movilidad. Y yo hice bastantes cambios, pero la verdad es que los hice como temprano en mi carrera. Yo empecé haciendo banca de inversión. De hecho, yo empecé haciendo banca de inversión. Trabajé como analista en un investment bank y cuando me iba de maestría dije, me late trading y me late conocer. Me salí cuando estaba de internet a todo lo que daba y me metí a un hedge fund en donde creí que me iba a volver millonario, íbamos a invertir en algunas empresas, pero como no estaba 100% convencido, también apliqué una maestría, dije, si no jala esto, me voy de maestría. Y obvio el fondo quebró antes de que ya me habían aceptado en la maestría y pues, tenía yo 3 meses atorados. Y lo que hice fue hablé a las 32 casas de bolsa que hay en México y les dije, quiero trabajar gratis, pero déjenme trabajar en trading de equities, quiero ver cómo funciona. Y Goldman Sachs me contrató y trabajé un mes en Goldman Sachs tradeando equities. Y vi y aprendí mucho y dije, esto no es para mí, pero me pareció muy interesante. De ahí hice la maestría y entré
hacer deuda. ¿Por qué hacer deuda? Porque fue la única chamba que me dieron. Apliqué a todas, yo quería hacer banca de inversión, me dieron chamba en deuda, y luego ahí fue la historia de que se sentó alguien junto a mí que hacía derivados, vi lo que hacía, cargué los modelos, empecé a ayudarle, y de repente dije, es que esto está súper interesante, porque está más complicado, hay que pensarle, si te mueves rápido, pues sí, puedes hacer una cantidad de negocio importante. Muchos de mis contactos del ITAM y de la maestría trabajaban, no muchos, algunos de mis contactos trabajaban en Televisa, en América Móvil, en Coca-Cola, pues les empecé a hablar, empecé a hacer operaciones con ellos, me echaron la mano, me dijeron, pues a ver, cotiza esto, etcétera, y empecé a entender lo que hacían y me empezó a gustar mucho. Llegué en realidad de pura suerte, pero la realidad es que sí me moví varias veces, y hace 15 años o 17 años hago lo mismo. Entonces, yo no me considero alguien que se ha movido, como que intenté 3, 4 cosas y ya que encontré la que funcionaba, me he especializado en esto. Tiene muchas ventajas, creo que hay poca gente en México que haya hecho más derivados que yo, que haya cerrado más operaciones o que conozca más de algunos temas en específico, y por ende, pues cuando vamos a asesorar a un cliente, estoy bastante cómodo que en el 90% de los casos tengo pues más información que otros competidores, pero también es hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y es hacer, pues después de 10 años de hacer lo mismo y de pichar el mismo swap y el mismo, pues llega un momento que o te pones muy creativo o se vuelve aburrido el tema, ¿no? Yo creo que sí hay movimiento importante, que sí, una vez que encuentras lo que te gusta, pues vale la pena especializarte por ahí, pero acortando la respuesta, sí hay bastante movimiento dentro de los bancos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a un par de casos? ¿Cómo estamos de tiempo? Es hasta las 9:30, perfecto. ¿Alguien sabe cómo van los Giants o no? Seguro alguien lo está monitoreando. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto? Porque también fui altas, entonces. Ahorita que haga refresh me dices para… ¿13-12? Ni la de los Giants me están contestando allá atrás, no es posible. Está bueno. Está bueno. Gracias. Entonces, a ver, un par de casos prácticos de empresas mexicanas que hayan hecho en coberturas. Uno que tenemos ahí es Mexiquem, ya no se llama Mexiquem, se llama Orbia la empresa, pero Mexiquem compró una empresa hace algunos años en Europa y se gastó 1,000 millones de euros por comprar esta empresa que se llama Wavin, que es como otro Mexiquem en Europa, y levantó 1,000 millones de dólares para pagar por esa compañía. ¿Suena que tiene un riesgo o no, Mexiquem? ¿De qué es el riesgo? O sea, ¿por qué tiene un riesgo? Sí lo tiene, pero ¿por qué creen que tiene un riesgo? De tipo de cambio. Compró algo que vale euros, que genera euros, y se endeudó en dólares para comprarlo. ¿Por qué se endeudó en dólares? Era más barato, tenía acceso al mercado, tenía acceso a plazo, a monto, ya lo conocían, se podía mover muy rápido, y levantó los dólares. Ahora, ¿qué podría hacer? ¿Qué hicimos para México? ¿Qué se les ocurre que hicimos para México para quitarle ese riesgo? Lo que hicimos fue hacer un swap que convirtiera a un cierto tipo de cambio conocido, todos los flujos que tenían en dólares, se lo pasamos a euros, ¿no? Entonces hicimos un cross-currency swap en donde el banco se obligó a pagarle todos los flujos que deben ese bono en euros. Era un bono conocido, tenía un cupón creo que era como el 5,75%, entonces en 1,000 millones nosotros cada 6 meses le pagamos 5,75% en dólares, y al vencimiento le damos 1,000 millones de dólares, y a cambio ellos nos dieron euros. Nos dieron euros cada 6 meses, y al final nos dieron 900 y tantos millones de euros, y ya, tienen un pasivo en euros. Entonces, ahí hay una aplicación clarísima, muy sencilla, muy obvia, de cómo un derivado y cómo empresas mexicanas lo están haciendo. Y básicamente, como decía Daniel hace rato, pues eso está muy bien en Excel y en el libro. ¿Cómo lo implementas? Primero se necesitaron varios bancos, porque la línea de crédito que necesitas para hacer 1,000 millones de dólares o de euros, pues no solo un banco lo puede hacer, necesitas varios. Hicimos 5 bancos, los ayudamos a firmar, coordinamos el proceso nosotros, los ayudamos a firmar un contrato que se llama un ISDA, un contrato de derivados, con 7 bancos para que pudieran cotizar varios,
y los más competitivos quedarse con una parte de la compañía, los más caros pues quedaban fuera. Luego hubo que checar a los auditores, que cuando hicieran esta operación no crearan unos números ahí, cuando el valor de ese contrato lo pudieran entender, lo pudieran documentar. Luego, con los de operaciones, de explicarles, oye, a ver, los depósitos van a esta cuenta y van a la otra, y van a, oye, los pagos hay que hacerlos 2 días antes, porque cuando yo voy a pagar mi bono, pues necesito que los dólares que me va a dar Morgan Stanley me lleguen desde antes para que no se trabe. O sea, hay muchos detallitos que tuvimos que afinar, pero al final ejecutamos $1,000 millones, los sacamos a euros, y luego pusimos a competir a 5 bancos, nosotros fuimos uno de los que competimos para quedarnos, y los que dieron buenos precios les asignamos una parte de la cobertura, ¿no? Entonces ese es un ejemplo pues, de los más básicos de swaps. El de Pemex fue idéntico, nada más es el otro lado. Pemex pidió dinero prestado en euros y lo pasó a dólares, entonces ese pues, es lo mismo, pero me gustaría ver el de Kio Networks, esta solución de Pay As You Go. Aquí Kio Networks lo que tenía era, quería estar cubierto de tipo de cambio igual, emitió un bono en dólares y la compañía factura el 80% de sus facturaciones en pesos. Entonces, pues tienen un riesgo de tipo de cambio, ¿no? Pero ahí Kio lo que no podía hacer era, ellos no sabían cuándo iban a pagar el bono, o sea, lo podían prepagar, entonces decían, si hago yo una cobertura a 7 años, ¿qué pasa si en el año 3 lo quiero pagar? ¿Qué se les ocurre que pase si haces una cobertura a 5 años y después de un año la quieres cancelar? ¿Se puede o no se puede? ¿De qué? No es una multa, o sea, no es una multa y no necesariamente te cobran. A ver, vamos a pensar que lo que hizo Kio fue, cuando el tipo de cambio estaba en 17 pesos, compró la cobertura y dijo, quiero cubrir los flujos a 17 pesos. Pasa un año y se va a 20 el tipo de cambio y luego lo necesita cancelar porque va a pagar el bono. ¿Le voy a cobrar o no? A ver, ¿va ganando o va perdiendo dinero Kio en esa operación? Ellos se cubrieron cuando estaban en 17 y ellos están en 20. ¿Va ganando o perdiendo? O sea, sabiendo que Kio lo que hace es pagar pesos y recibir dólares. Va ganando. Kio íbamos a hacer una aproximación. Si fueron $100 millones, ¿como cuánto dinero va ganando Kio? Exacto, 3 pesos por dólar. Entonces, ¿cuánto va ganando? En $100 millones. 300 millones de pesos. Entonces, hay una cosa que se llama, y seguro lo vieron, el mark to market de la operación. El mark to market de esa operación de Kio va ganando 300 millones de pesos. Pues no la va a cancelar, no le voy a cobrar yo por cancelarla. Kio puede levantar el teléfono y decirme, oye, yo ya me quiero salir de esto, y lo que yo voy a hacer es calcular el valor presente dentro de los flujos de lo que yo le debo, ¿sí? Y yo lo que le debo son $100 millones. Y él a mí me debe 1,700 millones de pesos, porque estaba a 17 el tipo de cambio. Cuando mis $100 millones ahora valen 2,000 millones de pesos. Entonces, para cancelarlo, lo que vamos a hacer es, yo le voy a pagar esos 300 millones, estoy simplificando todo, pero el valor presente dentro de esos 300 millones de pesos, se los voy a dar aquí. Entonces, la realidad es que puedes cancelar estas cosas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el tipo de cambio sea 15? ¿Cuánto me debería aquí? 200 millones de pesos. Entonces, si el tipo de cambio, si nos vamos al efecto inverso, que también tenemos clientes que cuando estaba en 20 el tipo de cambio se cubrieron, hoy que está a 19, pues si se cubrieron $100 millones, pues hoy me deben $100 millones. Y si la quieren cancelar, pues hay que pagarme $100 millones, ¿no? Entonces está pues delicado el tema de querer salir. Y Kio lo que decía es, yo no me puedo, yo voy a prepagar esta deuda, no sé cuándo, pero en algún momento. Entonces no puedo comprarte una cobertura en donde de repente cuando la quiera yo cancelar te tenga que pagar 100, 200 o 1,000 millones de pesos. Entonces le ofrecimos una solución, ¿está en algún lugar o no? No. Pero bueno, le ofrecimos una solución, si quieren pon la del participating, pero le ofrecimos una solución en donde si el tipo de cambio se bajaba, ellos no tenían que pagar nada. Y si se subía, básicamente estaban cubiertos. Y obviamente son opciones, y son opciones que fue la idea de que fueran cancelables en cada momento, ¿no? Entonces ahí diseñamos para esta empresa una cobertura que si el tipo de cambio se subía, creo que esa la hicimos cuando estaba como en 17.50 el tipo de cambio, si se subía de 17.50, ellos estaban cubiertos, pero si se bajaba no pagaban nada, ¿no? Y además de todo, en cualquier momento la podían cancelar. Si estaba a su favor, les pagábamos, y si no, no pagaban nada.
Entonces, pues, estas soluciones son, de nuevo, conjuntos de opciones, es un grupo de swaps más opciones que te permiten crear ese como cadena de pagos. Al final del día, cuando tú a un swap le pones una opción, en todas las fechas de pago de cupón, pues ya en el swap estarías obligado a pagar, pero con la opción te proteges que si se baja el tipo de cambio, esa opción te cubre. Entonces, pues ya se netean los flujos y entonces puedes hacer un tema de ingeniería financiera bastante pues completo, en donde creas el payout que quieres, y pues eso es lo que hicimos para aquí. Aquí hay están muy chiquitas las letras, para la próxima las vamos a hacer un poco más grandes, pero es una solución de un swap, que llamamos participating swap, en donde el cliente se cubre en cierto nivel y tiene ganancias limitadas en la transacción. Están cubiertos, por ejemplo, de 19 pesos a 25, arriba de 25 pesos ya no tienen una cobertura, pero abajo de 19 no pagan nada. En fin, la idea no es revisar cada una de estas, especialmente si no han llevado clases de este tema muy detalladas, pero sí es platicarles que hay pues una sofisticación muy relevante en el mercado mexicano. O sea, yo cubro toda Latinoamérica. Nosotros desde México llevamos todo, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, etcétera. El mercado más sofisticado por mucho es el mexicano, mucho más que el brasileño, aun cuando en Brasil tiene un GDP de pues cerca del doble de México, tiene mucho, bueno, casi el doble de habitantes, no el doble de GDP, pero 60% más Producto Interno Bruto. Tiene un mercado financiero mucho más grande que el mexicano, pero mucho menos profundo. De nuevo, el real opera en cierto horario nada más. El real es non-deliverable. Tú no puedes entregar un real fuera de Brasil. Un peso mexicano lo puedes depositar donde sea. Lo puedes tradear en horarios de Londres, en horarios de Hong Kong. Los swaps de México se van a 10 años, en Brasil no pasan de 3. Y de hecho se van a 10 en pantallas, pero hemos hecho swaps de 30 años. Creo que de más de 30 no hemos hecho, pero hemos hecho swaps de 30 años. Hace poco asesoramos a FEMSA, la cervecera, para extender un swap que tenía de 10 años por 30 años. O sea, no muchos mercados en el mundo, debe haber 8 o 9 mercados en el mundo que tienen profundidad de 30 años. El peso, seguro han escuchado que el peso, pues uno de los problemas que tiene es, bueno, ¿por qué es un problema que el peso sea tan líquido? ¿Alguien sabe o no? O sea, el peso es una de las monedas más líquidas de todo y eso es un problema para México. Digo, tiene 1000 beneficios, pero tiene un problema. ¿Por qué creen que es un problema? Si son a ver, alguien iba a decir. El problema es que se genera más volatilidad. ¿Por qué si es más líquido se genera más volatilidad? Si son las 3 de la mañana, hay un desastre en Brasil y tú no puedes hacer nada con el real, pues te volteas y vendes pesos y sabes que va a haber una correlación y es tu única herramienta, entonces pues le pegas al peso y le pegas con todo. Si tú quieres expresar un view en reales, pues es complicado porque pues al final del día tiene impuestos de entrada, impuestos de salida, tienes una cuenta local, es complicadísimo. Entonces si te da miedo que pase algo en Brasil, dices pues eso cuesta un dineral meterte y salirte, pero el peso nada, tengo una cuenta aquí, offshore, lo puedo operar. Entonces, lo que hace es que el peso es una de las monedas más usadas para expresar views. Pasa algo en Sudáfrica y le pegan al peso mexicano, pasa algo en Rusia y le pegan al peso mexicano. Digo, o lo benefician, pero sobre todo es un hedge, la gente lo utiliza como un hedge. Entonces, pues es debatible, tiene una ventaja muy importante que se pueden hacer operaciones de mucho plazo y es la liquidez que hay es muy grande, pero pues tiene esas desventajas. Creo que tú tenías pregunta. ¿Por qué? Por eso que hablas de offshore accounts y todo eso que te permitan estar moviendo por todos lados. En realidad, creo que la respuesta es no. O sea, creo que eso no genera corrupción. Al final del día, se puede mover por todos lados, pero todo es en sistemas electrónicos. Entonces, todo sabes de dónde sale, a dónde llega. O sea, no es como los cryptocurrencies que es secreto. Aquí, cada transferencia es traqueable para todos lados. Entonces, no creo que haya más, probablemente hay mucha corrupción en pesos, pero no creo que porque sea líquido lo hace más, esa es mi opinión. ¿Tú tienes una pregunta? Yo sé que es una pregunta muy general y obviamente no es una respuesta tan específica, pero ¿tú crees, cuando ya es todo lo del peso en toda Latinoamérica, que el manejo del peso está bien, o sea, con esas, no sé cómo se diga, pero con esas reglas de 24 horas y demás, o tú recomendarías, o si como que se manejara de otra manera para poder ser más benéfico? Yo creo que está bien, pero
cabe mencionar que yo me eduqué en el ITAMI en Chicago, que son como que los mercados eficientes, y al final del día yo creo que lo que he visto y lo que pienso es que entre más información hay, más libertad hay para operar las cosas, pues más eficientes son los mercados. Yo creo que poner límites, el otro extremo ahorita es Argentina, por ejemplo. Obviamente hay elección presidencial, regresa el régimen anterior que fue un desastre auténtico para los mercados internacionales, todo el mundo empieza a sacar su dinero de Argentina y el gobierno tiene que poner controles, porque si no pone un control les vacían el changarro y de veras quiebra el país. Entonces ponen restricciones. Creo que ahorita puedes sacar, no sé el dato exacto, pero creo que $2,000 al mes. Tú, si tú eres argentino y tienes tu dinero y tienes $1 millón, no puedes sacar más de 2,000, porque la gente está vaciando las cuentas. Entonces le metieron capital controls a Argentina, los tienen restringidos por todos lados, la inflación está al 50 y tantos %, el tipo de cambio ya no lo pueden dejar flotante porque si lo dejan se vuelve, no se acuerdan, pero el peso argentino estaba en 3, hicieron todo un tema en 3 hace 7 años, hoy está en 50, o sea, es un desastre auténtico. Y al final del día, yo lo que pienso es que cuando el mercado está en libre fluctuación y el peso mexicano ha estado completamente restringido y manejado por el Banco Central, en el pasado estuvo pegged a 12.50, digo, hace 20 años, pero se hacen mercados paralelos. En Venezuela, si tú quieres ir a comprar algo, pues si quieres comprar un dólar, pues cuesta X bolívares en el banco, que no se vende uno solo ahí, y si te sales en la puerta del banco te lo venden a la mitad de precio, ¿no? Y si vas a comprar un reloj te dicen, sí, pero te tomo bolívares, o sea, se crean economías paralelas y hay. Entonces yo creo que cuando hay restricciones y quieres amarrar las cosas, se vuelve menos eficiente el tema. Entonces yo creo que está bien manejado. Yo creo que es difícil manejarlo porque al final del día, como manejas el nivel del tipo de cambio, hay diferentes maneras, pero la principal como herramienta es las tasas de interés. Subes las tasas de interés y la gente mete su lana. O sea, ya es un número que hemos dicho 30,000 veces, pero me sigue llamando la atención. Hay, y no sé cómo se dice en español, pero 13 trillion, que ya no sé cómo se traduce ese número porque son diferentes los trillions allá y acá, pero son 13 trillion de dólares equivalentes de bonos que operan hoy con tasas negativas. Todos los bonos no sé si todos, la gran mayoría de los bonos del gobierno alemán, si tú tienes un bono, te cuesta tenerlo. De todos los bonos japoneses, todos los bonos, en Europa creo que el 90% de los bonos soberanos, el tenerlo en tu portafolio te cuesta dinero. ¿Cómo hace sentido? De hecho hay muchas cosas, no sé si sabían, pero ya van a desaparecer la LIBOR. O sea, están cambiando muchas cosas en los mercados porque las cosas se están ajustando de una manera pues distinta y ahorita es un momento como de reequilibrio global. Y no hace mucho sentido cuando ves las tasas en México al 7, no suena tan alto el 7, es una barbaridad que estén al 7. Desde que yo tengo uso de razón nunca he visto las tasas en México más altas que en Brasil. En Brasil están al 5, en México están al 7. Y estaban al 8 hace. Entonces, tener las tasas al 8% hace que todo el mundo, aunque le dé pavor México, meta su lana ahí porque dice, me da lo mismo. O sea, 8 en vez de 0 o en vez de menos medio, 8, me da igual. Si tú bajas las tasas al 4, o sea, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos normalmente está en 300, 350 básicos. Ahorita que están al 1, deben estar al 4 las de México, al 5. Pero están al 7 porque si las bajan el tipo de cambio se va a volar. O sea, lo que tiene el tipo de cambio en 19 pesos son dos cosas. Uno, las tasas, y otro es que el dólar se ha estado depreciando por todos lados y todas las demás están apreciando. El colombiano, el peruano, todo se está apreciando y pues México también porque se está moviendo en un equilibrio. Pero creo que lo están manejando bien, creo que sí. Creo que Alejandro Díaz de León lo conozco personalmente. Él manejaba la deuda, crédito público del país, todos los bonos y estas 20 transacciones que hemos platicado de México. Yo hice muchas con Alejandro Díaz de León, el banco hizo muchas y es de lo más capaz que he conocido, es gente de primeras. Pero hay fuerzas por todos lados que están pues, haciendo más difícil su chamba, ¿no? Pero yo creo que está muy bien manejado el tema en México. Yo creo que la estabilidad que vemos, el tipo de cambio en 19, con la cantidad de ruido que hay, es importante. Creo que hay un nuevo régimen presidencial con unas ideas y con unas acciones muy, no sé cuál es la palabra, pero poco ortodoxas, y el tipo de cambio sigue ahí. Y al final del día podemos ser lo que sea, pero las tasas de interés están estables, la inflación está controlada, el tipo de cambio, o sea, la chamba y creo que los fundamentales que trae México son impresionantes porque con todo y un régimen que está haciendo o tomando decisiones que apuntarían que a muchos inversionistas de querer salir corriendo, ahí siguen. Y entonces yo creo que está bien hecho, cambiará varias cosas, pero el manejo de la política monetaria en México yo creo que es una de las fortalezas que ha tenido en el pasado, que lleva 20 años teniendo y que
y yo pienso que yo lo apoyo. Obvio hay ajustes y hay cosas que recomendaría, pero no, me cuesta trabajo decir ahorita, no hombre, deberían de bajar las tasas o deberían de, creo que no pueden y creo que ahí, como último comentario te diría, donde veo riesgos es cuando empiezan a meter a gente al board del banco, porque entonces si se pierde la autonomía, si el Banco Central responde al gobierno, entonces sí ahí se vuelve mucho más difícil. Si es independiente y va a hacer las cosas por ¿alguien sabe cuál es es una buena pregunta, ¿alguien sabe cuál es la meta del Banco Central? O sea, tiene un solo target. Controlar la inflación, es correcto. O sea, eso es, punto. En algunos lugares tiene un mandato dual, que es maximizar el empleo, pero el Banco Central no tiene que hacer nada más que controlar la inflación. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando toma la decisión de si sube, si baja la tasa, si sube las reservas, es controlar la inflación. Porque en teoría, si la inflación está controlada, todo lo demás debe de tender, o sea, las tasas están controladas. Si tienes inflación al 3, pues las tasas no pueden estar al 20, no se puede. Si se van al 20, las tasas se vuela la inflación. Si el tipo de cambio, no, entonces la meta del Banco Central es controlar la inflación nada más. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo me quedé tantito con lo de Kio. Obviamente el tener tanta flexibilidad y tanta opcionalidad de, pues, prácticamente como que te convenga lo que quieras hacer, es carísimo, ¿no? Sí, pero no. Hizo Kio no le salió muy caro. Sí, fíjate que sí y no. La respuesta es sí, sí le salió muy caro, y la manera como contrarrestamos para que no fuera tan caro es, en un swap normal estás cubierto de 19 pesos al infinito, y si todo explota y el tipo de cambio se va como en Argentina de 3 a 50, estás cubierto hasta, ¿no? El peso se diría de 10 a 100, estarías cubierto. Lo que pensamos nosotros con todo esto que estamos platicando es que la probabilidad de que el tipo de cambio se supervuele es relativamente baja. Imposible decir que no va a pasar, porque ha pasado, y en México, digo, ahorita a ustedes no les ha tocado, ustedes lo han visto, pues sí, moverse tal vez de, no sé, ¿qué es lo más barato que han visto el tipo de cambio? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto? 9.90 y tantos estuvo ahí. Tú no viniste a la reunión de Aeroméxico hoy, pero cuando yo estuve a punto de hacer una operación enorme con alguien del gobierno, 9.90, y me dijo, llega a 9.85, lo hacemos, y nunca llegó. Se fue al día siguiente a 11 y luego a 13 y luego a... Pero 9.90, cuando yo era chico yo creo que lo vi en 12 pesos, pero era 12 pesos de antes de que le quitaran 3 ceros. O sea, eran 12,000, o sea, de esos 12, ahorita que está en 19 sería 19,000. Y esos brincos se dieron en pocos años, ¿no? En 82 y en 87 hubo en 94 que estuvo, ¿verdad? Se fue de 3.50 a 7. Pero ese 3.50 era 3.500, ¿no? Le habían quitado 3 ceros. En fin, en México ha estado bastante estable el tema. Es difícil decir que no se va a volar el tipo de cambio. Todo esto me desvié, pero estamos hablando de Kio. Es difícil decir que no se va a volar el tipo de cambio, pero lo que ahorita pensamos es que, pues si el tipo de cambio tiene una depresión importante, se va a ir a 23, a 25, mucho más que eso ya se tiene que caer el mundo. Entonces un poco lo que pensó y lo que pensamos con Kio es decir, oye, para la cobertura infinita y perfecta no te alcanza, es carísimo, no hace sentido. Entonces cúbrete de 17 pesos que estaba y ponle un tope en 25 o en 26. Y cubrirte entre 17 y 25 es muchísimo más barato que cubrirte de 17 al infinito. Entonces, como abaratamos las cosas, fue poniéndole un tope a la cobertura. No es óptima, no es perfecta, no es la mejor que hay, pero el racional fue, si se pasa de 25 el tipo de cambio, pero si se pasa de 25 a 26 no pasa nada. Tú te cubriste 8 pesos, se depreció 9, es una gran cobertura y todo el mundo te va a aplaudir. Si se va a 40, ya no, porque te cubriste de 18 a 25, te cubriste 7 pesos. Y la conclusión fue, si se va a 40 el tipo de cambio, nuestro problema va a ser mucho más grande que esta cobertura, y pues al final ya estamos dispuestos a tomar ese riesgo. Entonces lo que hicimos con Kio fue, 1, lo hicimos un poco más corto plazo, 2, cubrieron un monto un poco más chiquito de lo que iban y están tomando un poco de riesgo en una parte, 3, le pusimos un tope, y cuando metes todo a la licuadora, al final del día sigue siendo más caro, pero es algo manejable para la compañía. Y al final muchas veces lo que necesitas es algo más caro, pero que el tema de las llamadas de margen, hace ratito hicimos el ejercicio que puedes deber 300 millones o 500, o sea, la operación de Kio es de 300 millones de dólares. Si se mueve 3 pesos, debes 900 millones de pesos. O sea, ¿qué empresa tiene 900 millones de pesos para de un día para otro ponértelos de garantías? No, eso simplemente no se puede.
Entonces, aunque haya una solución más cara y menos perfecta, pero que no te va a pedir garantías, pues esa es la que pueden. Y entonces, al final del día con Kio, y te diría que el 70-80% de las coberturas que hemos hecho son más parecidas a las de Kio que a un swap normalito, porque allá hay pocas empresas. Las empresas más grandes son las únicas que pueden hacer un swap normal y poner garantías. América Móvil, ¿alguien tiene idea cuánto dinero tiene América Móvil en caja? Un estimado, así en la caja. ¿Quién piensa que más de 100 millones de dólares? Espero que todos. ¿Quién piensa que más de 1,000? Así en la caja de estacionados. Tiene más de 5,000 millones de dólares en la caja para lo que se le ofrezca. Y digo, va a cambiar de repente 3,000, pero creo que nunca lo he visto abajo de 3,000. Entonces, si yo le hago una llamada de margen a América Móvil y le pido 900 millones de pesos, me dice, están, a lo mismo, son 40 millones de dólares tuyos. Y América Móvil entonces puede hacer coberturas con ciertos tamaños, ciertos plazos, y le da lo mismo porque parte de la liquidez que tiene es para eso. Y de América Móvil a nosotros nos ha mandado más de 150 millones de dólares en garantías. De repente cuando se movió mucho el tipo de cambio y luego se regresó y se las devolvimos y ya. Pero esas compañías, Bimbo, América Móvil, ¿quién más? Mexiquem, los corporativos más grandes que tienen posiciones de caja pueden hacer unas operaciones. Kio Networks, y no es que sean malas compañías, nada más son más chicas, y cuando tienes una deuda grande en dólares, pues hay que tener mucho cuidado cómo la manejas. 9:30. Sí, claro. ¿Cómo se define entre investment banks? ¿Quién se lleva un deal? Nos rasguñamos. No, la verdad pues es difícil y esa es la chamba de todos los días. Pues en realidad es el que escoge el cliente. Entonces vamos todos a hacer nuestro pitch, a llevar nuestras ideas y el que escoge el cliente. Y te diría, hay dos tipos. Nosotros, ¿qué porcentaje de la chamba crees tú que nos la pide un cliente? O sea, un cliente nos dice, cotízame esto, ¿y qué porcentaje nosotros llevamos la idea? Híjole, o sea, yo creo que nuestro valor agregado como banco de inversión, sobre todo nosotros en Morgan Stanley, 100% es llevar la idea. O sea, yo creo que el 80% de las cosas que hacemos es porque nosotros generamos la idea, nosotros vamos con el cliente, nosotros explicamos, o sea, todo ese proceso, yo creo que es el 80% de lo que hacemos. Yo creo que por ahí está, o sea, al final del día, ¿cómo se define a qué banco contratar? Si yo llego con la idea y le digo, oye, aguas, nos metemos a los balances, cuando se publican en la bolsa los balances, el mismo día nos metemos, echamos un clavado, leemos qué tienen, si tienen más deuda, menos, y vemos y decimos, oye, aquí hay un problema, aquí hay un riesgo. Entonces llegamos y decimos, oye, ¿estás consciente que aquí hay un riesgo? Y hay unos riesgos obvios, el de Mexiquem de los euros y el de... Pero, por ejemplo, Mexiquem hoy no tiene cubierto un riesgo, tiene monumental de gas. Ellos, su costo número 1 es energía y pagan la cuenta de la luz. Y si el gas sube, cuando alguien ve la fórmula que tiene la CFE para cobrar la luz, pues el gas es uno de los componentes más grandes. Y cuando el gas sube de precio, pues el costo de la luz sube. Entonces, si el gas sube de precio, los costos de Mexiquem suben. Y llevamos nosotros años diciéndole, traes un riesgo monumental ahí. Y la compañía dice, sí, pero yo no pago gas, yo pago luz. Entonces, ¿cómo voy a cubrir y no hemos logrado encontrar una manera para que, el riesgo lo tiene y lo tienen claro, porque sí, cuando se sube el gas, pues sube su gasto de luz y suben sus costos. Y cuando se baja, pasa lo inverso. Pero lo que ellos dicen es, como yo no estoy pagando gas, ¿cómo voy a comprarle a Morgan Stanley un contrato, un derivado de gas? Es especulativo. Y en fin, estamos trabajando en diferentes ideas para ver cómo aterrizamos ese concepto. Pero cuando yo llego y le llevo una idea, oye, tienes este riesgo, ya te demuestro que cuando se sube el gas, oye, aquí hay un instrumento que te permite cubrir el riesgo y cuando se sube el gas no te suban tus costos, pues ya es más difícil que vaya y contrate a Goldman Sachs para hacerle la cobertura de gas. Igual lo puede hacer. ¿Qué hace? Lo que hace es, está muy buena tu idea, pero no sé si tu precio, como no sé, esos mercados no los conozco, voy a buscar 1 o 2 bancos más para que me den precio de tu idea y pues el que dé el mejor precio se la lleva. Pero pues traigo una ventaja muy grande si yo llevé la idea. Si a mí me llaman y me dicen, oye, cotízame, de repente nos habla, hoy, ahorita, saliendo, habló América Móvil y le dice, oye, te quiero dejar una orden, si el tipo de cambio, o sea, marcó a las 7:30 de la noche, es decir, si el tipo de cambio se pasa de 19.20, quiero vender 25 millones de dólares, y a 19.20 y medio, creo que fue la segunda, quiero vender otros 25. Entonces, si en Tokio se sube el tipo de cambio, nuestro trader de Tokio tiene que vender ahí 50 millones de dólares y darle los pesos a América Móvil.
Esa transacción, pues me la pidió y es el que le dé. ¿Por qué me la pidió? Pues porque le damos un buen servicio y porque cada vez que nos deja órdenes y llega se la ejecutamos. En fin, pero el otro lado de la moneda es cuando una empresa va a emitir un bono y pues dice, a ver, ¿quién me traías? Y manda una cosa, un RFP, un Request for Proposal, y le manda 15 bancos y le dice, mándenme todas sus ideas, cuánto van a cobrar de fee, qué tasa creen que va a salir, y cada banco llega con una propuesta, y pues el que hace mejor chamba, el que le enseña, el que convence más al cliente, ese es al que contrata, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se pone duro para nosotros, porque pues, son bancos, hay muchos bancos muy buenos, hay mucha gente muy capaz, y pues para que te escojan a ti sobre todos los demás, está tricky. También luego es un tema de relación, ¿estás de acuerdo? Hay que estar muy cerca de la gente, del cliente, para que, o sea, es rarísimo que nos llegue un invitado. Es más, yo creo que nunca hemos ganado una vez una invitación que nos llegue así, sin tener idea, que te llegue oye, cotízame esto. Ya si no tenías ni idea, es difícil. Normalmente lo que hacemos es, vamos, por ejemplo, muchas veces con los gobiernos, le llevas una idea y dice, wow, lo tengo que hacer, pero yo no te la puedo dar, por definición, tengo que competir mi negocio. Entonces le decimos, a ver, ok, pide un RFP, pero pide esto, pide que te manden las credenciales de cuántos bonos en euros han colocado en los últimos 3 años, pide que y nosotros mismos hacemos como que el pedido para que nosotros salgamos bien. Ahora, el pedido tiene que ser algo que sea lógico, no le puedes decir, oye, pide en yenes y no es relevante, pero normalmente cuando pichamos algo es porque somos buenos haciéndolo y normalmente podemos ahí ajustar a salir bien librados. Pero pues esa es nuestra chamba de todos los días, estar compitiendo y tenemos bancos que constantemente les ganamos porque no tienen idea en este negocio y hay otros donde todo el tiempo nos estamos peleando y además hay 2 o 3 y cambian las cosas un poquito, pero pues hay 2 o 3 con los que siempre estamos ahí rasguñándonos. ¿Cuáles son los malos o los buenos? No, mira, hay bancos muy buenos. Mira, yo creo que Goldman Sachs es un banco de primera y en muchos productos nos estamos pegando con ellos. Creo que me llama la atención con una plataforma que solo está en México y no está en el resto de Latinoamérica. Barclays ha hecho una muy buena chamba y los vemos por ahí. Un banco que era el mejor de todos y ya desapareció. Credit Suisse era un banco que estaba en todas y nos peleábamos en todas y ahorita no lo vemos en nada. Deutsche Bank se salió de Latinoamérica, también un banco muy fuerte que ya bajó. Entonces, como que han ido cambiando las cosas, pero ahora, todos son pues, de primera, y también Santander y Bancomer son bancos de primera y tienen gente de primera, pero pues tienen un enfoque distinto. Para hacer un bono en pesos, pues es difícil competirle a Santander. Para hacer un derivado de euros de 30 años, Santander también no es malo porque es un banco europeo, pero si uno de dólares a pesos le cuesta más trabajo, ¿no? Pues creo que ya nos están corriendo, ¿no? Sí, creo que ya, bueno, Patrick, muchas gracias por venir, en serio, lo apreciamos muchísimo y te queremos dar las gracias, entonces, por favor. Bueno. No, gracias a ustedes. La verdad no es fácil cuando pues el tema no lo conocen a detalle, cuando no los conozco, no sé no conozco sus personalidades, qué hace cada quien, pero les agradezco sobre todo al final, creo que se volvió un poco más dinámico. Sorry, se aburrieron ahí con algunos de los ejemplos, pero pues no es fácil platicar todas estas cosas. Yo lo último que les diría es, felicidades a ti de hacer estas cosas. Yo creo que a mí me faltó mucho cuando yo estudié. Yo estuve clase, veía el libro, hacía el examen, salía y la mitad se me olvidaba después de un rato y creo eso que sigue pasando con ellos. me queda claro. Pero justo la idea de esto es tratar de ver en qué se aplican las cosas, tratar de ver que espero dejar el mensaje que el mercado mexicano de verdad es y las empresas mexicanas están pues compitiendo. Último ejemplo, América Móvil es la empresa de telecomunicaciones con mejor rating en el mundo, la que levanta el dinero más barato del mundo. Ni Verizon, ni AT&T, ni China Telecom, nadie se fondea más barato que América Móvil. Es impresionante saber eso, no todo el mundo lo sabe. O sea, hay empresas clase mundial, picudísimas, haciendo cosas de lo más elaborado en los mercados financieros, y están aquí, están en Polanco, y están en... Entonces, trabajar en el sistema financiero en México, la verdad les permite, pues sí estar haciendo cosas a los niveles más altos, y yo creo que pues en este tipo de cosas, saliendo de la universidad, especialmente si estudiando ingeniería, pues este tipo de cosas, la idea es que los acerque un poquito más a los mercados, que les despierte la curiosidad para que pregunten más cosas y pues
les abra más opciones en lo que van a hacer hacia adelante, ¿no? Muchas gracias otra vez, Patrick. Vamos a estar aquí afuera por si quieren, no sé, platicar y preguntar más cosas. Vamos a dejar la sala.